que son de bibliografías de hace 4, 8 años, pues ellos te manejan diferente el panorama. Entonces, actualmente, pues esta es la incidencia y la mortalidad tanto a nivel mundial como en México. Y cuando lo vemos, por ejemplo, traspolado, pues vean, el cáncer de próstata ocupa en incidencia el primer lugar en relación a cáncer de mama. Y en mortalidad, pues también, pero pues vean, la diferencia es mínima. Bueno, algo muy importante, el tamizaje, screening o cribado, como le quieran llamar, es prácticamente, son procedimientos, tanto terapéuticos como diagnósticos, en personas asintomáticas y sin factores de riesgo. Pero acuérdense que en cuanto a a todo tipo de cáncer, vamos a estar hablando siempre de factores de riesgos. Pero en forma global, para hacer un screening, tienen que ser población que no tenga ningún factor de riesgo. Empezando desde que no tengan, por ejemplo, un familiar con cáncer o algún antecedente como tal. Y aquellos que tienen la enfermedad, que se benefician de intervención temprana, o los que no tienen la enfermedad. Algo muy importante es que los objetivos de tamizaje es disminuir la mortalidad y disminuir la morbilidad. El diagnóstico debe ser eficaz y precoz, y lo que también ayuda es en cuanto a gastos de recursos escasos por la sociedad, o también hay que tener en cuenta los falsos positivos y negativos que pueden dar este tipo de tamizajes. Algo también importante es que cuando un screening, o sea, porque ustedes podrían decir, oye, ¿y por qué no existe screening en cáncer de hígado, en cáncer renal o no sé, en sistema nervioso central? Acuérdense que para hablar de screening tiene que tener impacto en la mortalidad. Y en oncología, para que un screening sea positivo en un país, tiene que tener una disminución de la mortalidad por arriba del 15%. Por eso es que estos tamizajes aquí en México han sido evaluados y se ha visto que tienen una disminución o impacto en la mortalidad arriba del 15%, que vamos a ir viendo más adelante, que en pulmón el 20%, en mama el 30%, en colon el 30% y así sucesivamente. ¿Sabe? Ahora, bueno, vamos a empezar con cáncer de mama. Algo muy importante es que cáncer de mama existen tres categorías en cuanto a riesgos. Uno es el riesgo promedio, o sea, en forma general aquí en México y en el mundo, una persona normal tiene una probabilidad de tener cáncer de mama en menos del 15%. Ya un riesgo moderado es el simple hecho de haber tenido un cáncer familiar, o sea, su mamá, su papá, puede ser también con cáncer de mama, lo vuelve un riesgo moderado, que ese sube del 15 al 20%. Y ya riesgo alto es sobre todo cuando ya hay situaciones o factores que condicionan a tener más del 20% de probabilidad de tener cáncer de mama. Y vemos que incluso en alto riesgo puede haber también otros tipos de cánceres que están en relación a mama, desde cáncer de ovario, próstata, peritoneo, mama, o genes, por ejemplo, BRCA, Lifraumeni, o síndrome de Lynch, o antecedentes de radioterapia. Creo que más adelante le puse esto. Ah, mira, aquí. Para ser alto de riesgo, principalmente una mujer con al menos con un antecedente heredofamiliar de primer grado, que tenga más de 35 años con un riesgo más de 1.7% a 5 años, con un modelo de riesgo que se llama de Gale. Ese modelo de riesgo más que nada ve a pacientes que no tienen cáncer de mama, o sea, familiares con cáncer de mama o que tengan algún cáncer de mama hereditario. O sea, eso los excluye. Otro es que, por ejemplo, que en algún momento de la vida le hayan hecho alguna biopsia en la mama por algún quiste o mastopatía fibroquística y en algún reporte les hayan dicho, ¿sabes qué? Tienes hiperplasia lobulillar atípica, hiperplasia ductal atípica o carcinoma lobulillar in situ o ductal in situ. O sea, eso es súper importante. Y el riesgo mayor de 20% de por vida, sobre todo cuando ya tenemos más de 3 familiares de primer grado con el antecedente familiar. Y, por ejemplo, esta situación, la siguiente de radioterapia, es que hayan tenido, por ejemplo, que no tuviste cáncer de mama, pero sí tuviste, por ejemplo, linfoma o cáncer de testículo, cáncer de ovario, que en tu adolescencia requeriste una radioterapia, sobre todo, por ejemplo, entre los 10 y 30 años, que son más comunes esos tipos de cánceres. Entonces, que hayas recibido en esa época
tu vida, radioterapia, eso también te incrementa el riesgo de tener cáncer de mama en un futuro. Algunos estudios dicen que a 20, 30 años después, sin embargo, los screenings deben de ser 10 años después de haber estado expuesto a una radiación. O que tengas, que ya conozcas algún familiar con BRCA mutado o lifraumenia. Ahora, en el modelo de Gale, por ejemplo, que les comenté, este nos pide como cierta puntuación y esto es para sin familiares que tengan BRCA conocido, porque existen otros modelos de predicción de riesgo en el cual estos incluyen el riesgo de BRCA, como BRCA Pro, IBIS, Boadicea. Y vean, por ejemplo, este es el modelo de Gale, donde te pide la edad al primer embarazo, el número de biopsias que te hicieron, y si en esas biopsias, por ejemplo, lo que les comentaba, si hubo hiperplasia típica o hiperplasia ductal o lobulillar atípica, o alguno de estos mostró, por ejemplo, alguna carcinoma lobulillar in situ. En estos casos, la edad al primer nacimiento de su bebé o el número de familiares con cáncer de mama. Pero si se dan cuenta, no les pregunta si tienen antecedente de el gen o la mutación como tal. Y, por ejemplo, los otros modelos que es BRCA Pro y Boadicea, tanto ve la edad, pero también la historia familiar. Ve los positivos, también los antecedentes, y hace como, bueno, los antecedentes familiares genéticos y no genéticos, y en cuanto a la edad, y también ya hace como una valoración del riesgo que pueden tener estos pacientes. Pero nada más para que les quede claro que existen también modelos para predecir si este paciente tiene riesgo o no de tener cáncer de mama. Y ese riesgo, el modelo te debe decir, ¿sabes qué? Tienes un riesgo de 1.7, porque no es mucho. Entonces, con que sea arriba de 1.67% a 5 años, ya el riesgo se vuelve alto. Y vean, la sensibilidad es bajita, pero la especificidad sí se va hasta el 88% en estos casos. Bueno, pero una vez entrando en esto, pues vamos a ver que los métodos de tamizaje en cáncer de mama es autoexploración, exploración y mastografía, pero vamos a ver qué hay de cada uno de estos. Algo muy importante que para la revisión, la autoexploración principalmente debe ser, por ejemplo, de frente de un espejo o principalmente en la regadera o a la hora que se baña la mujer, sobre todo porque debe de tener una inspección total de su cuerpo, saber bien las características tanto a la vista como al tacto de las estructuras de la mama. Recuerden que siempre una mama puede ser más grande que la otra, pero no significativamente en cuanto a centímetros, sino por las características en las que pueda estar desplazada, el tamaño, pero no en cuanto a la palpación. Estas deben de ser lisas, bien ubicadas, y el tipo de exploración sobre todo es principalmente con las manos en la cadera y se ven frente al espejo. Una es principalmente con las manos en la cadera y se hacen, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás el pecho para observar cómo cuelgan las mamas y también cómo se retraen después de hacerse con el pecho hacia atrás. Y la otra es levantando los brazos. No solamente esa puede observar la simetría de la mama, sino también las características de la axila, que no se vea algún abultamiento o algo a simple inspección. Y a la hora de la palpación, pues se recomienda más que sea a la hora del baño, porque el mismo jabón o el agua permite como apretar suavemente el pezón, sentir la textura de la mama, sobre todo. Y las características de explorar principalmente deben de ser circular, empezando desde línea axilar, de afuera hacia adentro hasta llegar a pezón, haciendo como espiral, como vemos en esta imagen, de afuera hacia adentro hasta llegar al pezón. Otra forma más rápida es, por ejemplo, nada más circular alrededor del pezón. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es hacer líneas. Primero hacer líneas horizontales o como quieran, o verticales, pero se tienen que hacer las dos, y ya luego verticales. Eso no les quita mucho tiempo y permite inspeccionar las mamas. Ahora, ¿pero qué dicen los estudios? Hay dos estudios grandes, uno que salió del 1989 al 2000,
en Shanghái y otro metaanálisis que se hizo en Rusia. Y los dos compararon a aquellas mujeres que desde los 25 años empezaban a hacer autoexploración versus aquellas que nunca se hicieron. ¿Y qué sucedió? Que la detección en el 10% fue en ambos grupos. Y la necesidad de biopsia pues fue súper bajita, menos del 2% en los dos grupos. Y cuando veían el diagnóstico era similar en ambos grupos y las muertes era similar. Entonces, como les comentaba, esto no dio beneficio alguno en la mortalidad. Por lo tanto, la autoexploración no es considerado como screening en cáncer de mama. Entonces, ¿qué dicen las sociedades médicas de países ricos? No la recomiendan. ¿Qué dice la OMS? Aquí nos dice que solamente serviría para generar conciencia, educar a la población sobre limitaciones, pero no es una modalidad de screening bien establecida, por lo mismo que les dije, no impacta en mortalidad, que eso es súper importante para hacer screening. ¿Qué dice México? Autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, 7 días después de la terminación de la menstruación. Pero también el consenso mexicano lo que dice es para hacer conciencia, no es screening, solamente avisar, por ejemplo, en tu servicio social de que se tienen que revisar, explicarles cómo se tienen que revisar. Sin embargo, eso no nos va a ayudar a detectar a temprana etapa, ni siquiera tampoco nos va a aumentar en cuanto a los diagnósticos. Lo que vimos es que no impacta ni en mortalidad ni en diagnóstico, sin embargo genera conciencia. Entonces, pacientes que conocen bien su mama, cuando llegan a ver alguna alteración, pues sí les llama mucho la atención. Y eso no significa que esa alteración o eso que sienten anormal no vaya a ser una mastopatía fibroquística, o sea, algo benigno o algo maligno. Entonces, es súper importante que siempre también tengan en cuenta eso. ¿Qué sucede ahora con la exploración clínica? Esa es dependiente de examinador y debe realizar por personal experto. O sea, no todo mundo es experto. De hecho, hay como pasos y lineamientos para poder hacer una adecuada exploración. No es lo mismo que una autoexploración. La exploración clínica se supone que la deben de hacer los médicos, pues los médicos generales, el más experto debería ser el oncólogo y seguido por el gineco-onco y el ginecólogo, ¿no? Pero ¿por qué les digo eso? La exploración de la mama tiene dos pasos. Creo que cuando les hable sobre generalidades de mama les voy a explicar bien, pero es súper importante de que sepan cómo explorar una mama ustedes que van a ir al servicio social, sobre todo por las posiciones que debe tener el paciente, ¿no? Y no hacerlas a la y se van, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede con la exploración clínica? Es dependiente del examinador, o sea, del médico que lo realiza, pero puede generar tanto falsos positivos que generan al paciente ansiedad y la necesidad de hacer otros estudios invasivos o de imagen al paciente, y falsos negativos que hacen que retrase el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. Pero sí tiene una muy buena especificidad, 88%, pero vean los falsos positivos, 12%. ¿Qué nos dicen los estudios? O sea, hay una asociación también europea del 2009 donde hizo, por ejemplo, un metaanálisis, principalmente viendo las características de la edad y el riesgo de cáncer de mama en aquellos pacientes que eran explorados por un médico, en el cual veían que la probabilidad del riesgo de cáncer de muerte conforme aumentaba la edad, pues disminuía, pero esto no, en cuanto al número necesario a tratar o a prevenir en cáncer de mama, pues vemos que iba disminuyendo también, pero pues sí se necesitaba demasiados pacientes. O sea, vean, 1904 a la edad de 39 a 49 años, de 50 a 59, 1339 años. Entonces, dentro de estos, pues había una probabilidad aproximadamente de un 15% de pacientes que se podían beneficiar, pero un 85% que no. Y esto pues hacía mayores falsos positivos. Entonces, ¿qué nos dicen las recomendaciones de países ricos? No realizarla. Sin embargo, es el pilar del abordaje clínico inicial en una mujer con síntomas, ¿no? Pero la OMS dice apropiado en mujer de 50 a 69 años en países pobres o sistemas de salud limitados. Y el consenso mexicano dice examen clínico mamario anual a partir de los 25 años.
Entonces, eso les puse para que también sepan cómo está el panorama a nivel mundial, pero también cómo está el panorama aquí en México. Y las guías que nosotros actualmente los oncólogos nos guiamos, es unas guías que se llaman, bueno, son consenso americano, pero donde tienen todas las variedades de guías en cuanto a europeas, asiáticas, africanas y como tal norteamericanas. Y ellos nos dicen que la exploración clínica sí se debe realizar entre 25 y 39 años y debe ser cada 1 a 3 años dependiendo de las características de la mujer. Y las mujeres de 40 años o más, pues ahí sí estaría súper indicado el examen clínico anual y pues la mastografía. Entonces, dentro de las herramientas de imagen, pues vamos a ver que existe la mastografía, el ultrasonido mamario y la resonancia magnética, que cada una de ellas tiene un papel importante para el screening. Ahora, la mastografía, como comentaba su compañera, la indicación es a partir de los 40 años y el seguimiento va a realizarse de acuerdo a hallazgos de Birretts. Pero esto tiene como indicaciones muy precisas. En la mujer, por ejemplo, una mujer joven con sospecha clínica de cáncer mamario, independientemente de su edad, debemos de tener como esas ciertas especificidades, porque, por ejemplo, en mujeres por debajo de 35 años, la mastografía no nos sirve. No nos sirve porque las mujeres menores de 35 años tienen mamas densas y la mastografía no sirve para mamas densas. Entonces, no, la mastografía, por ejemplo, en esas mujeres jóvenes no serviría. Esto, por ejemplo, viene un caso en el ENARM para hacer la especialidad y justamente te pone una joven de 30 años. Llega a tu consultorio, dice que se palpa una masa, ¿qué estudio para screening de elección le harías? Entonces ahorita ya están sabiendo de que la mastografía en ellas no sirve por la densidad de la mama. Ahora, ¿cuándo sería preciso? Hay indicaciones precisas, sobre todo en aquellos que tienen familiares con cáncer de mama, pero a eso hay como una regla en la que decimos siempre que debe ser 10 años antes de la edad de primera vez de que tuvo el cáncer de mama el familiar. Por ejemplo, tienes 3 familiares con cáncer de mama y uno tuvo a los 40, otro a los 50 y otro tuvo a los 53. Entonces, agarras el familiar que tuvo a edad más temprana, que sería, por ejemplo, la de los 40, y a ella le restas 10 años y es más o menos el promedio donde debes de iniciar a hacerle la mastografía al familiar que está directamente consanguineado con ese paciente, ¿no? Entonces, pero pues tienen que checar, ¿no? Porque, por ejemplo, si está en el límite entre 30 a 35 años, tienen que ver si es la mastografía o ultrasonido o resonancia magnética lo que podría necesitar este paciente para poder hacer un buen abordaje. Algo muy importante es que la mastografía pues tiene 2 partes. Una es una toma cefalocaudal en el cual podemos ver un cuadrante externo e interno, ¿no? Entonces esta es cefalocaudal de arriba hacia abajo y podemos ver nada más esos 2 cuadrantes. Siempre acuérdense que cuando vemos la mastografía, el externo es hacia arriba. Siempre acuérdense, externo arriba, interno abajo, ¿no? Y luego, por ejemplo, está la otra toma que es oblicuo medio lateral, en el cual podemos observar que también cuadrante superior y cuadrante inferior. Entonces, superior pues arriba, inferior abajo. Entonces esa es la forma más fácil de entender una mastografía cuando ustedes vayan a verlos. Y algo muy importante es que todo esto es el músculo pectoral, ¿no? Y el músculo pectoral por lo menos debe de estar más del 30% involucrado en una mastografía. Y cuando observamos esta mastografía tenemos que ver desde las características del pezón, como también el tejido glandular mamario que debe estar simétrico y posterior al pezón y también las características de los vasos sanguíneos y la presencia o no de ganglios. Por ejemplo, aquí, que se ve aquí es un ganglio, ¿no? Pero pues ya no vemos nada más. Entonces se pueden observar todas esas características con la mastografía. Y lo que les decía, por ejemplo, en cuanto a ultrasonido, cuando uno hace un ultrasonido, el ultrasonido anteriormente se clasificaba así.
que es una forma más fácil de aprender y que es lo que más les preguntan. Por ejemplo, cuando hablamos de una mama densa, o sea, densa significa que está más del 75% del tejido glandular este, involucrando la mama, en el cual la densidad pues se va a ver todo esto, ¿no? Todo blanco. Entonces, no nos permite ver estas características cuando es menos del 25% de tejido glandular. Cuando una mujer es joven, está rondando en estas características, ¿no? Y cuando, de hecho, cuando está muy, muy grande, también está rondando en estas características. Por eso también los márgenes de edad en cuanto a mastografía también influye mucho, cuándo indicarla y cuándo no, debido a estas características. La ventaja es que el ultrasonido sí te puede detectar un poco más allá de estos tipos de densidades, sobre todo de las que están de arriba del 25% hasta el 75% de tejido glandular. Sin embargo, la mastografía no. Ahora vean, esto por ejemplo, cuando podemos observar estas dos características, si se acuerdan, entonces en cuanto a cuadrantes, o sea, si ustedes vieran así como que, bueno, no sé ni dónde, o sea, la paciente te llega y dicen, bueno, ¿en dónde le reviso? ¿Dónde estará este tumorcito, no? Para mínimo tocarlo, ¿no? Y checar cómo va y cuánto mide. Entonces, pues lo que les dije, o sea, arriba es superior y también aquí lo dividimos, hacia arriba es externo, ¿no? Entonces tú dices, está en el cuadrante superior externo, ¿no? Entonces ya vas más enfocado a revisar al paciente y sabes en cuanto a cómo ubicar la tumoración. No es necesario, o sea, para ustedes que sepan interpretar una mastografía, porque eso no les compete a ustedes. Simplemente saber bien en dónde pueden ubicar el tumorcito y poder también detectar ciertas características de la mama. Igual, por ejemplo, cuando ya son sugerentes de cáncer de mama, van a ver cómo son estas, que son muy espiculadas, irregulares, y por lo general las calcificaciones deben de ver, por ejemplo, juntas. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se ven juntas o cuando se ven estas características, esos son datos de malignidad. No necesariamente cuando ves calcificaciones así aisladas, eso pueden ser calcificaciones de los vasos sanguíneos y eso es normal, pero cuando las ves conglomeradas o características así espiculadas, irregulares, como tal, pues eso ya nos habla de sugerencia de cáncer de mama. Y lo que les decía, las calcificaciones juntas son más riesgo de cáncer de mama que aquellas que vemos separadas, ¿no? Entonces, hay microcalcificaciones que ustedes pueden ver por todos lados de la mama y a veces incluso esas microcalcificaciones no solamente nos dicen, ¿sabes qué? Es benigno, sino que pueden decirles incluso de que es una parasitosis en el paciente, por ejemplo. O sea, la mastografía tiene mucha información sobre el paciente e incluso les puede decir si es una parasitosis, el paciente es un dislipidémico, si tiene problemas de calcificación a nivel vascular, pero eso ya son situaciones un poco más avanzadas que no les compete a ustedes, les compete más al oncólogo, al internista, para poder analizar ciertas características de la mastografía. Y cuando vemos esto es súper importante. Cuando veamos el BIRATS, pues vamos a dividirlo, por ejemplo, de categoría 0 hasta categoría 6. Algo muy importante es que 0 es incompleto. O sea, eso no significa es negativo, no. Es incompleto y que necesito hacerle otro estudio que no es la mastografía para determinar bien qué es lo que no pudo ver el radiólogo, ¿no? Entonces, y ya uno sí es negativo. O sea, uno negativo significa de que, ¿sabes qué? Quédate tranquila, tu resultado es negativo, la posibilidad de malignidad es el 0%. Y 2 es benigno. O sea, ahí 2 es también como nada, no tenemos que hacer nada, seguimos con el screening. Entonces, 1 y 2 se considerarían como benigno y negativo y se van a la rutina de screening, de acuerdo a cómo lo hagamos, cada año o cada 2 años, de acuerdo a lo que veamos ahorita más adelante. Y 3, ahí ya hay una probabilidad que es del 0 al 2% y por lo tanto tenemos que hacer un seguimiento más cercano de la mastografía, que sería a los 6 meses. Y cuando es 4, el 4 sí lo dividimos en 4A, B y C por la probabilidad de cáncer. El 4A, por ejemplo, es 2 a 10%,
el B10 al 50% y el C del 40 al 95%. En el ENAR, por ejemplo, viene un caso donde esa misma paciente que tú viste se fue y se hizo un ultrasonido porque no le tocaba la mastografía. Esa era la respuesta que tenías que poner tú, o sea, ultrasonido. Entonces le hacen el ultrasonido. Ultrasonido en cuanto a BIRATS es igual que en la mastografía, nada más con ciertas características, pero el puntaje que le dan te dicta a qué hacer en el siguiente punto, ¿no? Entonces a esa niña le hacen un ultrasonido mamario y le encuentran un BIRATS 3 y la pregunta que te hacen en Elena es ¿qué procede con la paciente? La dejamos en vigilancia, va al screening en un año, le hacemos en 6 meses. ¿Y por qué? ¿No? Entonces es por la probabilidad bajita, pero está la probabilidad y por eso tiene que 6 meses. Si es 4, pues ya, biopsia, ¿no? Y obviamente 5, pues ya es altamente sugestivo y por lo tanto el 6 ya es comprobada por biopsia. Creo que ya está terminando. ¿Será que si quieres ciérralo y volvemos a reiniciar o cómo hacemos? Sí, doctor. Ahorita le enviamos el link para que se conecte nuevamente. Ajá. Podemos ocupar este mismo, como sea. Volvemos a entrar. ¿Cómo se puede hacer? Ya ¿Cómo? les compartí mi link para que no tengamos límites. En el grupo de la generación para que le pasen el link al doctor. Ajá, sí, pásenlo, por favor. Gracias, Aira.